Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo con el Señor. El título de hoy es Rescate en medio del dolor. Cuando clamas, el cielo responde. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día de vida, Señor. Permítenos, Señor, en este día tener entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Enséñanos a entender cómo el dolor nos puede transformar nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que nuestra boca, Señor, hable tu palabra, Padre Santo. Que nosotros podamos entender, Señor, en ese medio de ese silencio que muchas veces estamos atravesando, cómo es que tú quieres obrar en nuestras vidas, cómo ese dolor, ese proceso que estamos pasando va a hacernos transformar para en verdaderos guerreros de tu reino, Padre Santo. Queremos entender cómo tu presencia nos llena y cómo vas tú a prepararnos a través de esa presencia, a través de ese proceso doloroso, a ese reino donde tú quieres que nosotros lleguemos, a esa eternidad que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y entréganos tu palabra, Señor, como fuente de vida diaria, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay dolores que no se ven, pero rompen el corazón en silencio. Hay dolores que vienen para revelarnos, no para causarnos más dolor. Hay procesos que nos están formando para ser guerreros del reino de Dios. No todo lo que nos duele viene del enemigo muchas veces, o muchas veces tampoco es producto solamente de nuestro pecado. A veces es la sala donde Dios usa para que tú te sientes con Él, para Él llenarte de su presencia y para prepararte para algo que aún tú no entiendes todavía. Eso es lo que el Señor nos quiere revelar a través de este día. Eso es lo que el Señor nos quiere ofrecer a nuestras vidas para nosotros tener un mejor entendimiento de las cosas del reino de Dios. Dios te viene a ofrecer hoy un rescate espiritual, un rescate en medio de ese dolor que tú estás atravesando. Y vamos a estudiar el Salmo 107 para ver cómo nos habla el Señor en esta noche. Salmo 107 del 1 al 5 nos dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar su ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor aquí? Nos está hablando de esas personas que se sienten perdidas, que están en un desierto atravesando ahorita en este mismo momento por una soledad que nos contamina, que no sabemos qué hacer, que muchas veces no entendemos, pero ahí es donde el Señor empieza su llamado. Ahí es donde el Señor empieza ese proceso de transformación. Allí donde no encontramos esa ciudad a donde ir, ahí donde estamos hambrientos y sedientos por esa palabra de alguien, por una palabra de aliento, una palabra que nos motive a seguir adelante. Ahí dice, con su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra alma ya no puede más, que nuestra alma está tan contrita, está tan fuera de sí, que necesitamos algo, pero que no es cualquier cosa, es una palabra de aliento, una palabra que de verdad nos motive a alinearnos en un propósito, en un camino? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Creo que todos. Siempre ha habido un momento en nuestras vidas donde nos sentimos tan apagados, donde nos sentimos que ya no podemos más, que necesitamos a alguien que nos dirija. No sabemos si ir al oriente o al occidente, al norte o al sur. Estamos perdidos. Pero ahí es donde viene esa palabra, donde viene esa hambre, esa sed por algo que nos va a llevar a algo diferente. Y veamos qué nos dice el Salmo 107, 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones.
es cuando tu llamado se vuelve oración. Es cuando tu clamor genuino demuestra que estás angustiado. Cuando te presentas a Dios con la verdad, cuando le clamas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y reconoces lo verdadero que tú estás sintiendo. Te reconoces a ti misma a través del Creador. Ahí es cuando Dios empieza a responder. Ahí es cuando Dios te dice: hija amada, aquí estoy yo. Ven a mí, trae tu angustia a mí. Ahí es en ese momento donde nosotros comenzamos a abrirnos, comenzamos a ver nuestra vida de una manera diferente. Ahí es cuando empieza el verdadero desierto, el verdadero paso a seguir con el Señor. Cuando ahí nos encontramos con el Señor es cuando de verdad empezamos a declarar y a dejar todas nuestras angustias en sus manos. Ese viene el momento de rendición para cada uno de nosotros. Y el Salmo 107:7 continúa diciendo: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Después de cada desierto, Dios tiene un destino para ti. Él es el que te comienza a mostrar cuál es ese camino derecho, cuáles son esas sendas por las que Él quiere que tú seas guiado, por dónde es que Él quiere que tú encamines tu vida. No solo tu vida al proceso, sino qué más viene después del proceso. ¿Cuál es la dirección que debemos seguir? ¿Cuál es ese camino derecho que ahora el Señor nos está mostrando? ¿A dónde queremos ir? A esa ciudad habitable. ¿Cuál es esa ciudad habitable en nuestro desierto? ¿A dónde es el llamado que de verdad el Señor nos está haciendo? Porque sabemos que los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Entonces Él ya ha puesto un destino para cada uno. Pero es ahí cuando empezamos a encontrar esos pasos para ir a ese destino que Él ya está llevando para cada uno de nosotros. El Salmo 107 del 10 al 14 nos dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego se clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. No habla de enemigos externos, sino de penas internas. Habla de los que se alejaron de la luz por sus propias decisiones. Habla del clamor, del grito del alma que atraviesa las culpas, los miedos, las aflicciones. Pero ahí dice Dios: Él rompió sus prisiones. Dios lo hace. Y para romper, Él no necesita las llaves o los candados de esas prisiones. Él puede entrar donde nosotros, Él puede ir a cualquier lado, pero Él primero necesita esa rendición nuestra. Él necesita que todo lo interior que tengamos, todo lo que nuestra alma está atravesando, sean puestas a sus pies, para que esas cadenas, para que esos candados al fin se puedan abrir, para que el Señor pueda entrar con nuestro permiso a nuestra casa, a nuestra morada. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y el Salmo 107 del 17 al 20 nos habla: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí es donde la palabra de Dios se vuelve medicina para cada uno de nosotros. Ahí es cuando su palabra nos comienza a sanar. Pero ¿cómo podemos ver esa medicina si no estudiamos su palabra? ¿Cómo podemos encontrar esa sanación en la palabra del Señor si no la escudriñamos como deberíamos hacerlo cada día, cada noche? Ahí es cuando el Señor nos está llamando
a nosotros abrir esa medicina que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Ahí es cuando el Señor nos está llamando a sumergirnos en su palabra, a sumergirnos en su escritura, a ver las promesas de sanación, de salvación que el Señor tiene para nosotros. Pero necesita primero que nosotros demos el paso, que nosotros empecemos a buscar de Él, que nosotros ya tenemos nuestro instrumento más grande, que es su palabra, para empezar el camino. Pero ahí necesita de nuestra convicción, de nuestra fuerza de voluntad, no de nuestro desánimo, sino de lo que nosotros vamos a comenzar a hacer, de nuestra dedicación diaria, de cómo nosotros vamos a iniciar esa búsqueda del Señor. Ahí es cuando comienza esa sanación interior, esa sanación que después no solamente se propaga a nuestra alma, sino a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Y ahí es cuando tu rostro puede reflejar que tú tienes libertad, que tú estás siendo transformada por esa medicina que es la palabra sanadora del Señor. Seguimos con el Salmo 107 del 23 al 30, que nos dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo llevar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es un pasaje profético que habla de los que están en medio de tormentas, de las personas que estaban caminando confiadas hasta en su trabajo, en su matrimonio, pero que de pronto todo comienza a destruirse, todo comienza a acabarse. Su trabajo se acaba, su matrimonio se destruye, sus hijos se apartan. Cuando todo estaba bien, pero algo cambió. Cuando empezó la tormenta. Y ni con todo lo que tú tienes, con todo el dinero, con toda tu sabiduría, lo puedes solucionar. Hay momentos que tu sabiduría humana, que tu ciencia no te sirven y solo te queda una cosa: clamar. Clamar al Señor. Y Dios, el Dios de los vientos, comienza a cambiar la tempestad en calma. Dios nos promete que Dios no nos está prometiendo que no habrá tormentas en nuestras vidas, pero Él lo que sí nos promete es que ninguna tormenta va a ser eterna. Pero te dice que hay un puerto esperándote. Esa es tu esperanza, esa está tu fe. Ahí es donde está tu fe, en esa esperanza de ese puerto que está esperando por ti y está llevando a tu barca a ese puerto donde siempre soñaste. Aunque no lo entiendas, tienes que confiar, tienes que avanzar viendo adelante, no para atrás, sino viendo en esas promesas que el Señor te tiene para tu vida. No puedes dejar de clamar, no puedes desistir. Ahí es cuando necesitas esa continuidad en las cosas que tú haces para el Señor. En tu fe, que no mengue. Tu fe tiene que estar ahí, puesta tus ojos en ese puerto que el Señor ya designó para ti. No importa lo que está pasando a tu alrededor, lo más importante es la confianza en el Señor, en las promesas que Él ya depositó en ti. Ahí es cuando comienzas a caminar sin importar lo que esté pasando, sin importar que las aguas estén llevándose la barca donde tú estás adentro. No importa. Lo más importante es que tú camines con el Señor, que tu barca siga remando en esa dirección del puerto correcto, en ese puerto donde el Señor ya declaró tu victoria. Avanza, no dejes, avanza. Sigue clamando porque la victoria va a llegar, porque ese puerto deseado, ese puerto soñado va a llegar a tus pies. Solo necesita que tú sigas adelante, que tú sigas confiando, que tú sigas clamando, que tú sigas orando y que tú sigas intercediendo. Continuamos con el Salmo 107 del 33 al 38. Nos dice:
Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en secales. La tierra fructífera es estéril. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitaban. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra se seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Él no te deja en la sequía, Él no te deja después del llanto, porque después del llanto viene el fruto. Después de la ruina va a venir la cosecha. Dios va a transformar tus lágrimas en propósito. Dios lo que te está diciendo aquí es que sigas sembrando, que no tengas miedo, que tu propósito va a dar esos frutos deseados, va a dar la abundancia que tú has estado pidiendo. Pero para eso el Señor te quiere ahí, te quiere constante. No te puedes desanimar, no puedes dejar botando esa tierra que el Señor ya prometió para ti. Aunque duela, aunque muchas veces te desanimes, aunque muchas veces no sepas qué hacer, todo tiene un propósito eterno. Es esa formación en la que Dios te está haciendo a ti para que tú puedas confiar y que puedas decidirte para seguir su camino, para seguir esas promesas que Él ya ha dicho para cada uno de nosotros. Pero necesita tu constancia, mi amado, mi amado. Este es un llamado a que tú no te desanimes, a que tú no dejes quedarte en ese manantial, en ese desierto seco. No, Él quiere que tú bebas de esa agua viva, que Él quiere fructiferarte, que quiere que cualquier cosa que estaba muerta, Él quiere revivirla. Pero para eso necesita que tú estés ahí, que tú estés firme en lo que Él ya te ha enseñado. No importa lo que veas, no importa lo que estés sintiendo, lo más importante es que los frutos tú los vas a ver, pero tienes que esperar. El tiempo del Señor siempre es perfecto y siempre va a rendir. Nunca va a venir solo, nunca va a venir sin nada. El tiempo del Señor siempre es perfecto y va a traer esa abundancia. Esos frutos que tú ya sembraste muchas veces con lágrimas en el pasado. No te desanimes, no dejes tu propósito por lo que tú estás viendo ahora. Persiste, que el Señor ya tiene un destino para ti. Aquí en este salmo estamos viendo diferentes tipos que el Señor nos está mostrando. El Señor nos está mostrando dolor, nos está mostrando clamor, nos está mostrando respuesta y nos está mostrando gloria. 4 cosas: dolor, clamor, respuesta y gloria. Dios te está diciendo que Él está escribiendo tu propio salmo para ti y para mí. El Salmo 107 va a ser escrito con tu nombre, va a tener tu apellido. El Señor te dice que no te vas a quedar en ese desierto. Él te convertirá tu salmo en esa respuesta que tú estás esperando. ¿Cómo quieres que el Señor escriba tu Salmo 107? Yo sé que el Señor ya te ha dado promesas. Yo sé que tú ya tienes algo que el Señor te mostró. Ahora piensa, ¿cómo el Señor va a escribir ese Salmo 107 para mí? ¿Qué es eso especial que el Señor está cultivando, está sembrando para mí? ¿Qué es ese Salmo 107? ¿Qué me quiere decir? ¿En dónde va a estar mi puerto seguro cuando termine el proceso, cuando termine la tormenta? Tienes que esperar, tienes que clamar al Señor para que Él te dé dirección. Tu Salmo 107 ya tiene una fecha y tiene una hora. Solo tienes que ser constante, solo tienes que esperar que el Señor va a declarar tu salmo en victoria muy pronto. Cuando el alma clama, cuando el cielo responde, y cuando el cielo responde, la gloria de Dios se va a manifestar. Tu clamor se va a convertir en tu testimonio. Hoy es un nuevo comienzo. No desmayes, no te detengas, porque Dios tiene el control de todo, de cada una de las cosas. Aunque sean las más mínimas, el Señor ya tiene una fecha para ti. El Señor está controlando cada paso que tú estás dando. Él va a estar a tu lado cuando tu tormenta siga avanzando. Él va a estar ahí
para llevarte seguro a ese puerto que ya tiene una fecha, una hora y que sobre todo ya está escrito para ti. Ahí en ese puerto donde tú vas a ver la gloria del Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos rindamos, que sigamos en Él, que sigamos descubriendo nuestro corazón a sus pies, para que Él siga trabajando en nosotros, para que Él nos siga llenando de su amor, de su gloria, y que nos siga enseñando cómo debemos cambiar, cuáles son las cosas que aún no le hemos rendido a Él. Y Él va a hacer de ese desierto, de este tiempo de angustia, de este tiempo de tormenta, en un cántico, en un nuevo Salmo 107. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.